Cineteca Perdida es un podcast de producción independiente, por ello te invitamos a seguirnos en Instagram, Twitter y Facebook, donde nos encuentras en todas ellas como @Cineteca Perdida. Y si no te quieres perder ningún episodio estreno, suscríbete en tu plataforma de podcast favorita. Ahora te dejamos con este nuevo capítulo. Sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Cineteca Perdida. Mi nombre es Pablo Moya y estoy acompañado en esta ocasión del señor Esteban de la Vil. ¿Cómo estás, Esteban? Hola, Pablo, súper bien. Listos para conocer a tu pequeño amigo, como dice la cita. Claro, porque say hello to my little friend. Que no se piense mal, ¿eh? No, sí. Nosotros no hablamos en ningún sentido. Somos derechos para conversar y para hablar de precisamente la película que nos toca ahora, ¿verdad? Que es Scarface. Así o es. Cara Cortada, como es conocida tanto en España como en Latinoamérica. Película, ¿verdad?, de 1983, dirigida por Brian De Palma. Así que, para saber un poco más sobre este, digámoslo, monumento al cine de gángsters, los dejo acá con mi compañero que les va a contar de qué se trata. Dale nomás, Esteban, cuando quieras. Ya pues, Al Pacino encarna al cubano Antonio Tony Montana, quien pasa de estar preso en una cárcel cubana a un refugio en el Miami de 1980. Donde llega junto a su mejor amigo Manolo y otros criminales, escondidos entre civiles que han cruzado el mar en un éxodo masivo. Hambriento de nuevas oportunidades a cualquier costo, Tony empieza su nueva carrera criminal en suelo gringo, obsesionado con obtener dinero, control y a la hermosa mujer del mafioso que lo emplea. ¿Qué tal? ¡Guau! No, bien. Capacidad de síntesis que me premiaban en el colegio. Y heavy tener que hacer una síntesis de una película que podríamos decir que tiene varios temas dentro de esta gran macro trama, ¿verdad? Que habla de un personaje con ansias de poder que va a intentarlo todo, va a arrasar, ¿verdad? Con todo y todos para poder llegar hasta donde él imagina, ¿verdad? Que va a ser un personaje con influencia sobre las otras personas. En definitiva, el weón que le quiere poner la pata encima a medio mundo. Exacto. Sin importarle nada, absolutamente nada. Perro grande quiere ser. Claro. Sí, pues tú la habías visto antes de la película. Esta es de esas películas, o sea, por lo menos que yo creo que nunca me senté a verla, así como de una tirada, sino que simplemente uniéndolas, todas las pedazos que debo haber visto en la tele, en las distintas versiones y con distintos niveles de censura probablemente. Claro. Como que sabía todo de la película, pero ahora que la vi así para esto, dije, chucha, en realidad creo que nunca me había sentado a verla, ¿eh? Porque no sé si te ha pasado que a veces uno puede recordar mucho de qué se trataba una película, bueno, también influye la edad que uno tenía y los rollos que uno se pasaba, pero cuando la ves ahora ya más viejo, pero de una sentada y con un toque medio análisis, no es solamente como que, estoy viendo el trasfondo, estoy viendo lo meta, estoy viendo lo que está detrás porque uno cacha más. Claro. Sino que realmente cuando uno ve la película de corrido, te evoca otras cosas. A veces el viaje completo es muy distinto simplemente saber lo que pasa que ver el arco desde que empieza la película con Tony Montana bajándose de este barco siendo un don nadie a esa masacre que hay al final de la película, que al final termina tan violentamente como empezó. Como que Al Pacino marca de principio a fin cada segundo de esta película. Sin duda, me pareciera de que el peso de la historia termina de recaer siempre en el personaje de Al Pacino. Bueno, es precisamente este personaje el que nos deja estas frases que han quedado para la posteridad como pequeños grandes hitos dentro del cine de gángster. Sí, porque la película efectivamente, no sé si decir, claro, porque ahí entramos al terreno de las opiniones propias sobre cierto tipo de cine, cine de nicho o cine de un género determinado, ¿verdad? Sí. Pero sí podemos coincidir en que Scarface es una de las grandes películas de este tipo de cine. Crimen organizado, Claro, violencia claro. mafiosa. Claro, bueno, igual tenemos que partir diciendo de que la película es un remake homónimo de la película que se estrena en 1932 y que está dirigida por Howard Hawks, Sí. con guión de Ben Hedge, a Así quienes es. precisamente se las dedica Brian De Palma, que es el director de la película, de la nueva versión. Así Una es. película que tuvo muchos problemas también en su momento para poder ser distribuida y proyectada por el nivel de violencia. Sí. Había una censura, estamos hablando de 1932, poco después de la crisis económica de Estados Unidos, con la prohibición del alcohol, que también es parte de la trama de esa película. De la original. Claro, de la original. Entonces, la censura que hubo para poder plantear esta historia en su momento fue heavy. Sí. Fue muy difícil de sortear. De hecho, con respecto a esto que estás diciendo, bueno, por un lado, claro, esto es un remake mucho más violento que el anterior, no solamente por los años, ya que la otra es muchas décadas anterior,
pero también se modernizó no solamente en el sentido de la forma, sino que la historia pasó de ser la historia de cara cortada, que es un apodo que tenía Al Capone. Sí. Y justamente la película original y la historia original está basada en esa época, en la época de la prohibición, cuando prohibieron el copete y empezó el tema de las mafias italianas, y que es bien visto en muchas películas como por ejemplo El Padrino o Los Intocables. Claro. Lo que se hizo acá fue como una modernización, y en vez de tocarse la temática de el alza criminal que surge gracias a la prohibición con la mafia italiana, Claro. viene esto que sería esta mafia latina, que viene gracias al tema del narcotráfico y a la horrible guerra contra las drogas que hizo Estados Unidos, que fue un tema de corrupción y un tema que se le fue de las manos, y un tema que encarcelaron a 1 trillón de personas que no tenían que encarcelar, y que para siempre va a ser una de esas espinas grandes de Estados Unidos en torno a, no sé, su actividad criminal. Claro. O sea, la misma película parte con un hecho como súper turbio, que es que vienen todos estos criminales. Tony Montana literalmente estaba en la cana, ni siquiera sabemos qué hacía, simplemente que era un pato malo. Claro. Pero lo sacan de una cárcel que todo el rato uno siente de que haber sido un hoyo asqueroso, sin que entren en detalle, sino simplemente como que se siente que la cárcel cubana haber sido terrible, y los sueltan, ni siquiera por cumplir sentencia, nada, simplemente mandaron a estos criminales entre medio de caleta de civiles que estaban reuniéndose con sus familiares en Estados Unidos. Claro. Y esta migración llevó a que gente como, que es un personaje dentro de todo ficticio, Tony Montana, pero que se diera esta alza de mafias latinas involucradas con narcotráfico de cocaína en los 80. O sea, los 80 es sinónimo de hueveo y cocaína en Estados Unidos, y esta película lo muestra, pero en su apogeo máximo. Sin duda. De hecho, para el año en el que está ambientada la película, es del 83, digamos, en esa época donde está ambientada. Claro, es el periodo, digamos, álgido donde se vive la cocaína de una forma súper social, súper aceptada. Pero finalmente alguien tiene que poner la cocaína ahí para que las otras personas se De puedan... alguna forma llega a su mesa, por decirlo así. Claro, exacto. Entonces, la cultura de la drogadicción, si se le puede rotular de esa manera, en Estados Unidos parte, ¿verdad?, de mediados del 70 y tuvo su tiempo de apogeo, como bien decís tú, a principios de los 80, quizás un poco más allá. Por lo menos el estigma es muy ochentero. El estigma de la coca es como muy ochentero en como Estados Unidos, el show business de Estados Unidos, bueno, la misma industria de Hollywood, que no le debe haber caído muy bien tanta exposición del tema en un momento tan vigente. Uno como que ha visto esas tendencias como en la historia del cine gringo. Claro. Y sí, pues bueno, esa migración de la que estaba hablando es conocida como el éxodo de Mariel, que consistió básicamente en la emigración masiva de más de 120.000 cubanos desde la isla hacia Florida, Estados Unidos, ¿verdad? Donde se localiza un poco el epicentro de la actividad criminal que está encabezada o que va a ser encabezada, digo, por Tony Montana, ¿verdad? Entonces es muy decidor de que el cambio en la forma de introducir el argumento entre la película original, ¿verdad? Sí. Que, como tú decías, hablaba básicamente de el ascenso del crimen organizado a partir de la prohibición, y un poco que se habla de la criminalidad de época, ¿verdad? Y acá un poco pasa a ser una criminalidad más atemporal, Así en la medida que se establece la droga como una de las principales problemáticas dentro de los barrios bajos, ¿verdad? O de los bajos fondos, si también se puede decir de esa manera. Y está súper bien acotado pensando en que el guionista de la película, que es Oliver Stone, Sí, pues. dice en una entrevista a propósito de la filmación de esta película muchos años después de que se estrena, de que su intención no pasaba por hacer un remake ceñido completamente a lo que significó la película original. Así porque es. eso se hubiese significado para él, en sus palabras, replicar un poco el cine de gángster que está irremediablemente relacionado con, ¿verdad?, lo italiano y la mafia italiana, qué sé yo. No, él quería orientarlo desde otro punto de vista, y ocupan este suceso histórico que es real, ¿verdad?, el éxodo de Mariel, de cubanos emigrando a Estados Unidos, Sí. para poder plantear lo que significa la historia de Tony Montana, ¿verdad? Así es. Bueno, desde ahí también surgen muchas críticas hacia la película, pensando en que, claro, se habla de 125.000 cubanos que emigran hacia Estados Unidos, y de alguna forma poniéndole un poco el cartel a todos de criminales. Exacto. Que todas las personas que emigran finalmente son personas que van a delinquir y van a hacer carrera delictual a Estados Unidos. Una temática importante aún hoy y que todavía sigue causando problemas en temas fronterizos, en temas de inmigración en Estados Unidos, en la época Trump, etcétera, Claro, claro, es un problema pareciera que se nutre con los años, va escalando, es una cuestión
pareciera muy difícil de erradicar, al menos viéndolo desde este punto de vista de la emigración y cómo se empieza a establecer la delincuencia a través de ese mecanismo, ¿verdad? Entonces, desde ese sentido pienso que la película parte pero así bacán, dándonos a entender de que la política en esta película va a tomar una parte fundamental dentro del relato. Qué gracioso que lo menciones, porque me quedó grabada una parte de la película en la que Tony Montana justamente puede tener una reunión con estos magnates bolivianos. Empieza a patear la tierra así como maldita política de mierda. Sí, pues. Y en gran parte de la película yo creo que causó escozor cuando salió, porque habla mucho del tema como de la permisividad con la que quedó la cagada con la cocaína en Estados Unidos, con el tema de la corrupción, mencionan a la CIA y media escondida, hay unos gringos medios turbios dando vueltas, entonces como que, claro, como en cualquier película que tenga que ver con el narcotráfico de cocaína en particular, que viene desde América Latina y entra a Estados Unidos, siempre hay temas de corrupción, siempre hay temas turbios de fronterizos, como la película en Blow, como claro, en Sicario, como siempre hay una temática y aquí no es excepción. Y estas son las cosas que uno tiene que ver en retrospectiva, porque yo decía, claro, esta temática, y ahí uno tiene que decir, chuta, esta película es del 83, ¿será que aquí como que empieza ese tono? Y yo simplemente lo he visto replicado en otras películas con el tiempo, y eso es lo que hace uno que diga, chucha, ¿cuánto marcó la pauta Scarface en realidad? Porque hay muchas cosas de Scarface que yo las veo ahora y se ven familiares, pero me da la impresión de que se ven familiares porque han sido replicadas en otras cosas y se hicieron populares en Scarface. O sea, el mismo personaje de Pacino, de Tony Montana, es un tipo como medio, no sé, medio sociópata y medio como tan frío en lo que quiere lograr. Claro. Pero tampoco es como de estos villanos que tienen como un alto intelecto detrás, como con una filosofía que se engaña, ¿no? Como que él simplemente quiero plata, quiero a la mina del jefe, quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer especialmente. Como todas estas temáticas muy simples de simplemente quiero. Entonces es como un villano interesante porque es, por un lado, como bien superficial, como que lo único que quiere es poder. Hasta el personaje Michelle Pfeiffer dice en algún momento, Juan, eres súper aburrido, lo único que hablas es de plata. Claro. Y me llamó mucho la atención, porque yo no sé si esto es algo de mi edad, de estar viendo ahora la weá más viejo, de tener otros valores, de que quizás cuando uno veía la weá más chico se queda un poco más con el mensaje que te han masticado, así como cuando te presentan un personaje y te dicen, este weón es cabrón, o este weón es bacán, uno de repente lo tomaba así y como que aprendía, pero ahora te causa un ruido. Y me pasó mucho con el personaje de Tony Montana, porque ¿cachai? Que esperaba verlo, con lo que yo recuerdo y con todo lo de cultura pop y qué sé yo, como ya este weón medio desquiciado, Hello to my little friend y reventando las paredes con la M16, pero no recordaba cómo era Tony Montana. Y Tony Montana es un weón súper básico, y lo digo en un sentido así como medio, no sé, es como este weón medio que se cree como macho, alfa, posero, violento, básico, sin mucho trasfondo, muy, muy básico, y que vive en base a esa superficialidad, pero en la sangre, así como que yo quiero esto y no va a parar en conseguir eso. Y en los pocos momentos, incluso durante la película, en los que tú ves que Tony Montana no logra ser el perro más grande, siempre es el momento en el que queda la cagada. Alguna cagada que hace, como que el buen pierde los estribos, o después cuando se cura y pelea con la mina en el restaurante. Es un tipo que asumo que quedó tan cagado con el tema de la cárcel, con este tema de haber sido inhumano, que no soporta no tener control, y el weón está como desesperado por subir en la pirámide alimenticia criminal de onda, como de conseguir, como para que lo vean. Es como esa es la impresión que me da, como que el weón simplemente es como es un tipo ya violento y malo y potente y todo, pero como muy inseguro, en el sentido de que lo único que quiere es que todos vean en lo que se convirtió. Y eso yo creo que es muy de la mano, no sé si me escucharé la razón, con uno de los personajes más MVPs de la película, que es la mamá de Tony Montana, que lo manda a la mierda apenas se presenta. Le dice, tú eres un delincuente de mierda, no quiero tener nada que ver contigo, vas a corromper a mi hija. Le echa la tremenda foca. Y fue como una foca tan real, como de mamá decepcionada, así como que quizás, como te digo, ahora uno más viejo como que ya empieza a ver estos arcos de los personajes y empieza a decir, ¿de dónde vienen los traumas de estos tipos? ¿De dónde vienen como, por qué son como son? Claro. Y, weón, Tony Montana es un weón que uno se debió haber sentido absolutamente vulnerado en esa cárcel de mierda. Y lo único que quiere es que eso no se repita. Y por otro lado, que tiene que demostrar. Y el papá, que parece que nunca existió,
sigue sin existir durante la película y no hay un personaje paternal para él, pero esa única relación que tiene con su mamá y la muy especial relación que tiene con su hermana me demuestran de que es como esta necesidad de no tengo mucho que ofrecer de carácter, de contenido, de intelecto, de nada, pero yo vengo aquí como un huracán Tony Montana y yo quiero todo lo que quiero y se acabó. Y me van a ver y al que no le gusta le voy a retar y le voy a pegar un balazo sin mucha más ansias. Como que simplemente es algo exponencial pero sin tanto fondo, ¿cachai? Se trata simplemente de obtener la juega. Y se da de que lo que quiere es drogas, plata, una mansión palacio con un tigre y a Michelle Pfeiffer. Claro, estoy de acuerdo hasta cierto punto con lo que dices sobre las intenciones o las motivaciones que tiene Tony Montana para poder comportarse de la manera en que lo hace. Porque finalmente, yo no sé si es que es muy claro en la película el porqué del comportamiento de Tony Montana. Claro, se hace alusión en algún punto a que en la familia nunca estuvo presente el papá. Mira, no me acuerdo muy bien. No sé si Tony Montana dice que muere o que se va. En algún punto también le dice a Gina, ¿verdad?, que el papá nunca existió. Sí, eso. Creo que en algún momento antes la mamá lo dice también, pero él en algún momento le dice a la hermana así como claramente, en realidad nunca tuvimos un papá. Fue una cosa así como que en realidad nunca estuvo. Entonces como que eso es toda la información que tenemos de él. Dice. Y eso es como suficiente para decirnos no hubo figura paternal. Y Tony Montana como que se está armando este rol paternal también con su familia que no es bienvenido. Sí, sabéis que yo lo entendí de esa manera también. O sea, podemos establecer de que las carencias afectivas de Tony Montana en su niñez pudieron eventualmente hacerlo crecer como un criminal, ¿verdad? Pero después tenemos el personaje de la mamá, que a mí también me parece súper importante, igual que a ti, porque se sientan las bases de la moralidad enfrentada, ¿verdad?, a todo lo que hay en la otra vereda, a la violencia que es generada a partir de la insurrección de Tony Montana y a la violencia, ¿verdad?, general que se da a través de esta emigración masiva de los cubanos hacia Florida, ¿verdad? Y cómo se estableció el crimen organizado y posteriormente el trabajo con la droga. Pero ¿sabes qué? Veo el asunto de la familia como una cuestión súper acercada a la cultura latinoamericana. Bueno, hablando de la política precisamente, de que es un elemento súper trascendental en la película. Siento de que el personaje de la mamá está bien ajustado pensando en que Montana es súper creyente de la familia. Esa es la impresión de que me da. Eso dice ser, por lo menos. Claro, a pesar de estar en camino a ser el mayor criminal latino en Estados Unidos, si se quiere ver así, obviamente guardando las proporciones dentro de lo que se nos está mostrando en la película, ¿verdad? Le dice a Elvira en algún punto que quiere tener una familia con ella, ¿verdad? Quiere tener niños con ella. Aparte, que sus sentimientos por Gina tienen que ver con la posesión de lo que es suyo, así como es su propiedad. Yo considero a mi familia como parte de mi propiedad, entonces yo no voy a compartir a mi familia con nadie. Sí. No se advierte, o yo al menos no lo veo de esa manera, que Tony Montana tenga otra intención sobre su hermana más allá de un amor fraterno. Bueno. ¿Sabes que te encuentro la razón? En que quizás él nunca se lo cuestionó. Para los que no se acuerdan o no lo han visto, hay una escena bien adelante en la película en que la hermana le dice, esto es lo que quieres, me quieres a mí, ¿cierto? Y ella así como que está ya media chalada. Sí, pues, y prácticamente desnuda y todo. Y como muy explícitamente sexual. Y Tony Montana se va un poco a la mierda, como que lo descoloca. Y me da la impresión de que es algo de que esa es la vibra que él tira, así como de celópata con su hermana, pero él no lo ve porque no es posible, porque el incesto está mal y nunca va a ser así. Pero la relación de abuso que tiene con la hermana es un poco como la de un pololo celópata. E incluso hizo que me pasara el rollo, que buena la conexión que hiciste con la Michelle Pfeiffer justamente y esta pelea que tuvieron, de que en cierta manera la relación con Michelle Pfeiffer es la relación que él quisiera tener y que no puede tener con su hermana inconscientemente. Nuevamente, no digo desde el punto de vista incesto ni nada, quizás todo eso sea subconsciente y quizás la hermana no tiene razón. Pero claramente Tony Montana no lo había pensado así y se siente súper incómodo cuando la hermana llega con esta acusación. Después de que Tony Montana mató al hombre que amaba y ya derribó cualquier esperanza de tener una relación familiar normal. Claro, con su hermana. Y aparte que el quiebre con la hermana, más allá de lo que haya pasado en el desenlace de la película, se va dando cuando Tony Montana va descendiendo en la espiral de la locura, pues, weón. Porque no es solamente que el weón tenga un ascenso en el crimen organizado y se establezca, ¿verdad?, como uno de los mayores criminales que están presentes, ¿verdad?, en cierta parte de Estados Unidos y que él está a la cabeza de todos los asuntos delictuales. Hay que recordar que esto debería ser como un Al Capone
pero latino, porque al final esa es la historia que está tratando de representar y es un tipo que causa ese nivel de impacto en su ecosistema criminal, supongo. Claro, cada uno de esos movimientos tiene repercusión hacia la sociedad misma o parte de los integrantes del crimen de la organización criminal de la cual él forma parte. Porque, claro, Sosa, Alejandro Sosa, que es el boliviano, el magnate boliviano narcotraficante, ¿verdad? Ah, sí. Cuando está el asunto de este expositor que va a ir a las Naciones Unidas y va a denunciar la corrupción que existe entre diplomáticos de Estados Unidos y el mismo Sosa, ¿verdad? Que se habla derechamente de eso en la Y el película. gobierno boliviano. Y el gobierno boliviano, claro. Ujú. Entonces, Sosa le dice derechamente a Tony Montana de que lo que él haga afecta finalmente a las personas que tiene a su alrededor, refiriéndose al cártel de la droga boliviano en este caso. Entonces, se puede hacer un poco el parangón con el Tony Montana criminal y el Tony Montana que va desarrollándose como personaje en los términos familiares, en los términos de relaciones fraternas con su familia y con su esposa, ¿verdad? Con la gente que le importa de verdad al final, que son, claro, son la esposa, son la hermana, son el mejor amigo y la mamá. Claro, pero ¿sabéis qué? Ahí yo te tomo el punto sobre la idealización de la vida de pareja que al parecer tiene este weón de Tony Montana, po weón, porque en un principio, y aquí, claro, me quiero detener un poco en el personaje de Michelle Pfeiffer, Sí. es tremendamente interesante, encuentro yo, porque hasta la mitad de la película se muestra como un personaje casi testimonial, que está ahí para justificar un poco las intenciones que tiene Tony y luego las motivaciones que tiene el mismo personaje, ¿verdad? Ujú. Pero de alguna forma cuando Elvira deja a Tony, le refriega todos los sentimientos que le tenía guardados. Sí. Con eso se puede advertir a un Tony Montana incluso más frágil de lo que ya venía advirtiéndose previamente, porque, insisto, Sí. me parece que el desarrollo de este personaje tiene que ver con la relación que mantiene permanentemente, no necesariamente con los delincuentes con los que se ve permanentemente, sino que tiene que ver más con la relación que tiene con las personas que, tú bien decías, él quiere y las que están al lado, finalmente. Entonces, este comportamiento errático, paranoide, ¿verdad? Porque de hecho él lo dice, Sí. que es súper paranoico y que por eso tiene tantas cámaras y invierte tanta plata en su seguridad, ¿verdad? Para poder dormir tranquilo. Entonces, Sí. en la medida que él se va haciendo más grande como criminal, pareciera que se va haciendo más pequeño como persona. Lo que hace Tony es como la búsqueda del, entre comillas, sueño americano, que es conseguir lo que todos quieren. Autos, plata, casa, una modelo de esposa, bueno, un tigre, quizás eso lo quiere Fontana nomás, pero como estos símbolos de estatus al final. O si no son de estatus, pueden ser para ti mismo, como hitos de los logros que consigo. Para una persona que viene saliendo de un basurero de derechos humanos como de haber sido esa cárcel cubana, que no es por pintar bonito los Estados Unidos, pero nuevamente en la película hace mucho énfasis como de lo horrible que debe haber sido esas condiciones. Dicho por Sí. el mismo Tony Montana y por los mismos cubanos. Entonces, me llama mucho la atención con respecto a estas dos cosas que estábamos conversando, porque van muy de la mano, que es la relación, por ejemplo, con Elvira y la relación con el tipo este Sosa. Y como comenté antes, me da la impresión de que cuando tiene estos problemas como de pérdida de control, es cuando se pega las más grandes cagadas Tony Montana. Y no sé si te acuerdas que después de tener esta conversación en Bolivia, en la que al final lo tienen que sacar del apuro de que se va a ir en cana y le tienen que sacar Sí. estos cargos de encima, pero para hacerlo tiene que ayudar a echarse a este tipo que va a hacer la exposición. Tony Montana se sintió como cuando lo mandaron a matar al primer tipo político, como un peón. Ah. Ahora simplemente no iba a apretar el gatillo, pero se debe haber sentido como que de nuevo estos tipos más poderosos que yo me están paseando. Y volvió como frágil, como tú decías, y como esa escena, él está como frágil cuando está en el restaurante con Manny y con Elvira, y la Elvira lo termina mandando a la mierda porque como que se pasa de la línea al decirle que tenía como un útero contaminado con drogas, una cosa así. Sí. Pero claro, yo como que, ¿cachai? Que va muy de la mano su lucha de control en este mundo criminal con su pérdida de control de este núcleo familiar, entre comillas, que está tratando de tener, que es simplemente mantener ojalá a su mejor amigo, a su hermana y a su esposa trofeo, que es como lo que él quería, y los pierde a los tres así como abruptamente en un par de escenas. Y es como que se hubiera desilusionado de toda esta cosa criminal, así como se sintió menos y él de haber dicho yo creí que ya nunca más me iba a sentir así, y mandó toda la mierda y colapsó. Y bueno, como venía con el hiperconsumo de cocaína y con la paranoia y con todo, fue sumando así como una bola de nieve, pero como que marcó mucho, según yo, eso, esa caída tan abrupta de un momento a otro, que fue como eso de sentirse como que lo hubiera mandado a matar a otro weón. Esa fue como la sensación que me dio y que lo mandó a la mierda, según yo. Sí, sí puede ser. También se puede complementar con el hecho de que, una vez más,
Tony respeta los vínculos familiares, porque claro, finalmente en esta reunión de la que estaba hablando, de la segunda vez que Tony Montana va hacia Bolivia y ve a todos estos otros personajes que son mucho más grandes que él en términos de visibilidad, ¿me explico? Influencia, poder. Claro, de influencia, exacto. Tony Montana llega a esa reunión siendo, a pesar de ser un criminal que ha ascendido y que tiene mucha, pero mucha plata y tiene poder de decisión respecto a cómo va a ser distribuida la droga en su país, igualmente llega a esta reunión como un weón que está totalmente disminuido frente a estos otros personajes, ¿verdad? O sea, tenía a Sosa, ¿verdad? Después tenía a un diplomático gringo, después tenía al ministro... Qué buen personaje Sosa todo esto, porque realmente se siente como un tipo intocable, gigante, latifundista, pero con clase, raro, así como muy como de en película. alguna parte de la película se hace referencia a que el loco es como un terrateniente de Bolivia que tiene una influencia, que es un tipo muy importante. Entonces yo creo que se complementan estos dos elementos. El hecho de que Tony esté disminuido a pesar de ser un gran criminal, a pesar de haber ascendido en la esfera del poder corrupto o del poder derechamente criminal. Y por otra parte, ¿verdad? Tenía al Tony Montana que respeta a la familia. Al Tony Montana, ¿verdad? Que se niega a matar niños porque no es lo suyo. Porque a pesar de ser un weón que trasciende toda moralidad, ¿verdad? Al final igual le queda espacio, pareciera, en su visión de las cosas para decir de que hay ciertas cosas que él tiene una línea que no cruza. Sí, po. Entonces eso finalmente después le trae problemas que son irreversibles y bueno, ya sabemos cómo termina todo. Pero esta dualidad, ¿verdad?, en el personaje de Tony Montana, a mí por lo menos me hace parcializar. A mí me pasó esta vez que vi la película. Yo, bueno, la vi por primera vez, weón, tampoco, digamos, tan chico. La vi por primera vez cuando tenía como 25 años, quizá un poco menos. O sea, de alguna forma tenía criterio para poder verla. En su momento, claro, me gustó principalmente por la violencia, por cómo se retrataba la violencia en una película de gángsters. Me gustó mucho eso. Pero en esta vez sentí que la película de verdad tiene la capacidad para poder en un principio capturar la atención de nosotros mediante el personaje de Tony Montana, ¿verdad? Porque claro, desde la conversación que mantiene este personaje con los detectives al llegar a Estados Unidos, uno quiere saber lo que va a pasar con el personaje y cómo lo va a hacer para convertirse en el criminal que en primera instancia nos presentan disminuido, ¿verdad? Claro. Pero choro como él solo, po, weón. Sí, po. El weón se planta ahí con los detectives, weón. Al principio en la entrevista de inmigración, claro, como diciendo estas focas anticomunistas, tratando de ganarse a los tipos por acá, tratando de meterles miedo, como que por todos lados. Pues se pega... No le tiembla la pera para hacer lo que tiene que hacer nunca. Claro, y eso es definitivo. Tiene la convicción, al menos en ese momento cuando era un don nadie en el mundo criminal, puta, tenía la convicción de saberse que iba a llegar lejos, pues, weón. Y de alguna forma eso, bueno, no sé, me pasó a mí. Hace que me parcialice con el destino que vaya a tener este villano, weón. Me parece que el villano, que significa Tony Montana, con todos los matices que pueda tener el personaje, con todas las capas que pueda tener el personaje, está muy bien establecido para poder pensar en que desde su convicción, desde su forma de entender el crimen, va a convertirse en la cabeza de una organización que a todas luces tiene influencia en mucho alcance, no solamente en Estados Unidos. Sí. Entonces es demasiado decidor el hecho de que Tony Montana mantenga esta dualidad durante toda esa película y se puede interpretar como movimiento errático en algún punto de la misma. Para hablar un poquito de la forma o de el paquete en el que viene envuelta esta historia de Tony Montana, ¿cachai? Que está escuchando la película y bueno, la música fue un tema todo el rato, ya sea por un tema o por otro. Fui anotando cosas que me fueron llamando la atención, como por ejemplo lo popera que sonaba la música en un momento. Y lo mismo que te decían antes, cuando uno ve estas películas viejas y la asocia con cosas y después tenés que hacer el trabajo al revés de decir, no, pues esto influyó a esto porque esto es anterior. Me vino desde Goodfellas, me vino el juego el GTA Vice City, me vino con muchas cosas ochenteras que después se debieron haber basado en mucha de la onda que tenía esta película. ¿Te acordás que tiene una escena que es como estos montajes que tiene Rocky cuando entrena, pero es él como comprándose ropa en la casa y sonando una música como sacada de Robotech ochentero? Sí, como Eye of the Tiger o muy de montaje. Sí. Y muy punchy. Y también escribí en un momento
weón, ¿por qué esto suena como Daft Punk? Dije yo. Y weón, terminé de ver la película y fui a cachar la weá, la música. Y la música, leí que la hizo el mismísimo Giovanni Giorgio. Claro. El maestro de la música disco grande que trabajó con Donna Summer y que aparece en el disco de Daft Punk. Claro. Y tiene su propio tema en el que está hablando. Un tema que dura como 9 minutos. Es Como 9, 10 épico. minutos, sí. Y todo me calzó perfectamente. Bueno, la música es protagonista durante toda la película. Muy bueno. Tengo puras ganas de escucharme el soundtrack ahora, así como que, porque había sonado una canción por aquí, sonaba una tonada por ahí, todo me llamaba mucho la atención, como que era disonante en el sentido que llamaba la atención. Y yo creo que es algo intencional porque tenía mucho que ver quizás como con la parafernalia de los 80, del neón, de estos sonidos como muy digitales, pero todavía medio que parecen estos órganos que tienen los cabros chicos con estos sonidos medio medio mutantes, no sé, como ese sonido como todavía muy nuevo, new wave disco, como te digo. Claro. Encuentro que ambientaba súper bien los momentos como por ejemplo cuando estaban en el bar o el momento este que te digo del montaje, no sé, me gustó mucho la música, como que estuvo todo el rato llamándome la atención. Sí, y me obligaba sí. como a sacar el rollo del qué rol que estaba cumpliendo la música en ese momento con la No, película. totalmente, weón. O sea, introducción, conclusión, desarrollo de la misma película, la música está presente todo el rato, weón. Incidental a cagar, weón. Y claro, Giorgio Moroder tuvo su sonido absolutamente patentado en los 80, weón. Gran banda sonora también la que tiene en Midnight Express, ¿verdad? Ah, sí, pues Midnight Express. Po. Claro, su sonido es muy similar a lo que pasa en esta película. Claro, como tú dices, es como un sonido bien identitario de los 80 en la parte más tropical de Estados Unidos, weón. Y sí, es súper importante pensando en que, como hablábamos, ¿verdad? Tony Montana finalmente es el personaje donde reside prácticamente todos los motivos de la película. Y me gusta, por ejemplo, el hecho de que, claro, Tony Montana va decidiendo sus movimientos sobre la marcha, ¿verdad? Se hace una idea después de escuchar a su interlocutor. Uh-huh. Por ejemplo, ¿verdad? Cuando está conversando con Frank, después de haber ido a Bolivia por primera vez, ¿verdad? Frank le refuerza un poco el concepto de lealtad a Tony. Al que le cerruchó el piso con la Elvira, ese weón que según Tony Montana no tenía pelotas, pues, ¿verdad? Sí. Claro, entonces Frank le refuerza el concepto de lealtad a Tony, que también es muy importante para este mismo personaje en un comienzo. Uh-huh. Pero la transformación de Tony en Scarface trasciende totalmente al Tony Montana que partió siendo leal para poder ascender en el crimen. Sí, entonces, redundando un poco en este concepto, yo creo que la música tiene un alcance súper importante para poder darle profundidad a estos momentos, a estas situaciones, weón. Uh-huh. Coincido con lo de la música, está súper bien establecida. No hay desperdicio, creo, en esta banda sonora. En el caso del audio y de la música, es como esta música muy popera, muy llamativa, pero como media violenta en su... no sé, como que causa un cierto contraste, como que es gritona, por decirlo de alguna manera. Y la cinematografía también lo es así muchas veces. Hay de repente unos planos, así como unos zooms a los ojos, en momentos en los que Tony Montana está como... no sé, como cuando mira que la hermana le está corriendo mano en el club y como que le viene la cara de... Sí. Hay muchos como zooms muy exagerados, muy como melodramáticos, o sea, como hasta medio caricaturesco. Y bueno, estuve leyendo, o sea, viendo en YouTube una entrevista a Al Pacino y él decía que él entendió que Brian De Palma quería hacer una película que fuera un poco exagerada, que fuera un poco, como dicen los gringos, como larger than life, así como un poco más, que llegue a sentirse un poquito falsa de lo exagerada y de lo grandiosa que es. Y eso lo implementó él mismo en su actuación, y por eso Tony Montana también es de repente como que la gente no actúa así, pero como no parece como un personaje mal actuado, sino simplemente como una persona muy extraña. Y eso es un mérito obviamente también del director y qué sé yo, pero de Al Pacino en este personaje que, mira, cacha que una comparación entre personajes del Pacino que hice, ¿ya?, para decir esto de que yo pensé que iba a ver una película y terminé viendo otra. Yo pensé que iba a ver a Al Pacino como el Al Pacino del Padrino, como el Al Pacino que es como el capo de la mafia, y recordaba todas estas imágenes, el de Juan disparando, teniendo poder con las minas y Michelle Pfeiffer, qué sé yo. Y sabéis que lo encontré mucho más parecido al Al Pacino de Dog Day Afternoon. Ah, sin que duda. Es como este personaje, sí, que está peleando contra la plata, contra el sistema, contra la weá social, como desde abajo. Y encontré que se parecía mucho más a ese personaje, pero si hubiera estado ultra toxificado,
por ejemplo, por haber pasado por la cárcel o lo que sea que vivió, o quizás el weón fue malo desde siempre, no sé, yo como que sigo insistiendo con la cárcel de que lo echó a perder, pero quizás el weón es malo de la cuna. Pero el weón es malo, el weón es como que, o sea, claro, tiene estos lados como medios virtuosos que él como que se plantea que tiene que ser una persona, y por eso tiene esas líneas que de repente no cruza. Pero todo lo que hay entre medio, si se pone en su camino de lo que quiere, el weón lo destruye. Ahora sí tiene eso que decías tú de que el tipo es duro y es un weón de verdad, onda, lo iban a partir por la mitad con una motosierra y el weón no soltó dónde estaba la plata y qué sé yo. Sí, claro. Yo al principio pensé de que se estaba sacrificando al amigo mientras le cortara ahí las piernas y los brazos y dije, oh, el weón mala onda, pero después cuando lo iban a cortar a él, el weón no dijo nada. O sea, era duro Tony Montana, No de verdad. está ni ahí con nada, indiferente de weón. todas las otras cosas que dije, de que el weón era un bravo, era bravo. Esas cosas como que se van viendo tanto en la actuación de Al Pacino, como te digo, en que trató de hacer este personaje como un poquito caricaturesco, pero más que nada para lograr algo grotesco, no algo falso, con estos movimientos de cámara violentos, con esta música, con estos espacios y estos colores de neón. La misma casa de Tony Montana tiene como unos rojos súper brillantes. Es como muy chillona la película en cierta manera. No sé si te pasa algo parecido. Sí, claro, la película tiene varios momentos donde se dan estas situaciones en las que un poco Al Pacino tiene la virtud de mostrarse como un personaje que es absolutamente descuadrado con lo que tiene que ver con la moral social, ¿verdad? Después tenemos otras capas del personaje, pero sí coincido en lo que decís tú, que todo está alineado para que en estas situaciones se vea la figura de Tony Montana como algo tremendamente grande, como un criminal que no tiene ninguna susceptibilidad, que no lo pueden herir bajo ninguna circunstancia, porque armó de tal manera su vida de una forma tan chillona, si se puede ocupar el concepto para poder un poco ajustarlo al argumento. Tiene todo este poder para poder mantenerse como el gran zar de la droga que es, que todo confluye para que todo se vea de una forma apoteósica en la vida de Tony Montana, ¿verdad? Sí. Siento de alguna forma que este personaje Tony Montana es como el epítome, digo, del vive rápido y deja un bonito cadáver. Bueno, no está ni ahí con nada, ¿verdad? No está ni ahí con que lo vayan a cortar con una motosierra. No muestra ningún tipo de sentimiento con el supuesto amigo, ¿verdad? Que lo acompaña a hacer este intercambio de droga. Porque después lo va mencionando, ¿verdad? A medida que va pasando la película, pero no se refiere a él con pesar, ¿verdad? El weón simplemente lo menciona y, weón, no le importa. Como un argumento para ganar una discusión. Onda, oye, perdí un amigo por esta weá, po. Claro. Me costó, haz que valga la pena. Pero no hago... no cayó ni una lágrima por ese pobre fulano. Claro. Que nuevamente lo cortaron con una motosierra. Y el weón no se le mueve ni un solo pelo, weón. Así, ven nomás con tu cagada de motosierra colombiano, weón, que acá estoy, loco, y si me querías hacer algo, dale, vos dale, weón, me importa una raja, weón. Y tomando un poco lo que decías antes sobre el hecho de que el personaje, o de que Al Pacino de alguna forma sobreactuando un poco y eso termina molestando quizá a algunas personas que vieron en esta situación la caricaturización de un personaje, porque ¿Cómo de claro, estereotipar te refieres? claro, exactamente. Entonces, quizás la idea, y refiriéndonos, ¿verdad?, un poco a los ripios de la película, quizás la idea de mostrar a este Estados Unidos como la tierra de las oportunidades, de alguna forma mancillada por la irrupción latina en términos de criminalidad, de drogadicción, pudo haber sido un contratiempo para que la película se pudiese establecer en un principio como un producto disfrutable por todo el mundo, porque claro, Sí. la película finalmente se adhiere a temas que son súper complejos, y a pesar de que haya extenso material cinematográfico sobre este tipo de temas, tenemos hoy día a Scarface como una de las películas de gangsters más, Sí. hoy día al menos, no durante su estreno, o no durante los primeros años de vida que tenía, pero hoy día lo tenemos como uno de los grandes productos cinematográficos del género. Entonces, Sí. que hayan, por ejemplo, en la película varios personajes de origen cubano que fueron encarnados por actores que no eran de ese país y que en su mayoría se les hace ver como criminales, no gustó en una buena parte del pueblo cubano. Sí. O el hecho de que muestren a Bolivia como un lugar donde los terratenientes, ¿verdad? Lo que hablábamos hace un rato, Claro. los terratenientes todavía tengan un impacto en, no sé, bueno, en la sostenibilidad del país o como personas muy influyentes dentro de la esfera política del mismo país. Esa cuestión quizás puede hacer un poco de ruido en las intenciones de la película. Sí.
Bueno, quizás la mamá de Tony en cierta manera representa a esa gente que está diciendo, está echando a perder el nombre de los que llegamos acá a trabajar esforzadamente. Y como te digo, encontré que la mamá era el tremendo personaje, le paró los carros al tiro, no le creyó nada. Igual le abrió un poco la oportunidad como para ver si era un pato malo o si se había enmendado, pero apenas vio que iba a ser mala influencia para su hermana, lo mandó a la mierda. Y fue muy con este mensaje de eres parte de esta plaga de delincuentes que viene a mancillar a gente que simplemente está escapando de un régimen y quiere tener una vida decente al otro lado del charco. Sí, no, claramente el bastión de la moralidad en la película está reflejado en la mamá de Tony Montana, no hay duda, porque pareciera de que ningún otro personaje dentro de la película tiene este criterio moral tan bien formado como la señora, weón. Todo el resto de los personajes, incluido la policía, ¿verdad? Está metido en este mundo, ¿verdad? Delictual, de corrupción, y todo finalmente termina como la corneta, pues, sí. A todos les pasa algo por, ¿verdad?, introducirse en este mundillo. Incluso Gina, pues, weón, que también en un inicio se muestra como una persona que quizás por la influencia de la madre está yendo por un camino recto en la vida, pero independiente de eso, ¿verdad?, después avanzando la película se introduce en este mundo y termina como termina. Y entra solita como al mundo, o sea, a través de los amigos de Tony. Me refiero a que no entra por Tony, sino que como que cae en la tentación de toda esta plata y todo este lujo y todo este hueveo que, claro, va una persona que está como inmigrante sacándose la mierda, ganando nada, es el cielo. Sí. Oye, Esteban, hablemos del final, weón. Para ir cerrando el hay que hacer una mención a esa masacre del final con Tony ya que se jaló pero hasta la alfombra para esa altura y se come una cantidad de balazos y no cae. No, heavy, el weón duro, pero hasta el final de esos minutos, weón. A mí me da mucha risa cuando al inicio de toda esta secuencia final, ¿verdad? Cuando Montana llega a su oficina y llama a Sosa para decirle que había salido súper mal el encargo que le había mandado hacer, pues matar al otro weón, ¿verdad? ¿Verdad? Me da risa de que el weón cuando toma el teléfono saca de su cofre este montón de cocaína y el weón ya sin ninguna sutileza, sin nada que le importara, weón, el weón viene y parte con la mano, ¿verdad? La línea, weón, que le queda así como de ahí. Como de un grosor, no sé, loco, así como para jalarte esa weá en una semana entera, pues weón, pero el weón viene y date, y ahí queda prendido, weón, para la batalla final. Muy identitario, porque con todo el mundo que de alguna forma está familiarizado con este tipo de cine de gangsters va a remitirse a esa escena quizás para poder decir de que es una de las mejores secuencias quizás o de los mejores finales que pudiese tener una cinta de estas características, porque claramente, weón, el final tiene un sentido súper relacionado con el inicio, ¿verdad? Porque, claro, se establece que el final es así porque Tony llega de una determinada forma al poder, ¿verdad? Finalmente el personaje traiciona a sus acreedores, claro, o a los criminales con los que se desarrolla en un principio, los traiciona a todos, uno por uno, indistintamente de que Tony Montana en un principio tenga una visión súper clara respecto al concepto de lealtad, que es una de las cosas que más le importan en un comienzo, ¿verdad? Pero al final termina traicionándolo a todos, ¿verdad? Sin importar el motivo por el que lo hace. Sí. Y Sosa le advierte a Tony en, no sé, en un cuarto de metraje, quizá un poco más hacia la mitad de la película, que no lo traicione, weón. Es súper claro con el loco. No me vayáis a cagar, weón, le dice. Sí, no me vayáis a cagar porque dejo la caga. Claro, y efectivamente hizo esa weá, pues, weón. Hay un correlato entre la relación de los personajes, pues, weón. Y de ahí, en ciertas partes de la película, antes del desenlace, se puede advertir que Montana va a terminar como terminó, pues, weón. Sí. Oye, ¿qué estabas diciendo esto de lo crazy que es toda la escena final contra los tipos que van entrando a la casa y las metralletas y todo? Y como que estaba pensando, bueno, es como que en realidad si el director y el escritor se hubieran pegado una liria y dijeron, ya hagamos esta película. Porque es realmente como grotesca y violenta y como disonante. Y puta, no es tan lejos de la realidad porque leí que Oliver Stone estaba súper adicto a la coca. Sí, yo igual leí película eso. Y se tuvo que mandar a cambiar como a Europa, se desconectó, se limpió y ahí escribió el guión. Y ¿cachai? Que durante la película yo decía, qué bueno cómo se va sintiendo como la paranoia y la decadencia en los cuerpos y como en el espíritu de los personajes que cada vez los van consumiendo más coca. Y que me recordó mucho a cómo se vuelve paranoico Ray Liotta en Goodfellas. Claro. Y nuevamente tuve que hacer el ejercicio de decir, es al revés. En realidad Ray Liotta se basó en esto. Porque claro, lo otro es anterior. Y claro,
después leí esto de Oliver Stone, de que puso dentro de todo mucho de su experiencia personal y se nota, porque se nota, según yo, sin yo ser un súper drogadicto, cocainómano, lord de un cartel cubano, pero sin haber tenido esa experiencia, como que uno ve a los personajes y puede sentir como que es real la decadencia que van sufriendo, especialmente en el personaje de la Elvira, por ejemplo, que claro, es esta esposa trofeo, pero como no está matando hueones, consiguiendo acuerdos o ganando plata o haciendo cosas, simplemente ella se dedica a bailar, dormir y jalar. Claro. Bueno, uno va viendo como su personaje en realidad va perdiendo vida de una manera bastante más paulatina que la de Tony Montana, porque Tony Montana es explosivo. Pero al final todos estos personajes están como encadenados a esta coca que le está dando todo, pero se lo está quitando también. Y yo creo que si estaba Oliver Stone justamente tratando de limpiarse en ese momento y saliendo de toda esa mierda, mucho de ese sentimiento de haber estado ahí en esas páginas que escribió. Sí, sí, puede Me pasó ser. como Bueno. en Requiem, cuando sentía que los personajes tenían como reacciones reales a esta decadencia que te va produciendo el consumo, algo similar. Y que se ve en mucho menos minutos en Goodfellas, cuando en el último tercio ya está, pero jalando todo el día Ray Liotta. Bueno, aquí es más alargado, como un poco más amplio el arco del personaje de Tony Montana, pero se sintió igual, como esa... Oh, ya este tipo ya como que perdió un poco el foco. Este tipo como que ya no está leyendo las cosas realmente como están pasando, como que anda muy paranoico. Claro. Y provoca el tiro como una tensión. Sí, es verdad. Bueno, en un pasaje de la película, Elvira, cuando están cenando Tony Montana con Frank y ella, le dice a Frank, cuando Frank le está dando los primeros consejos, ¿verdad?, a Montana para poder introducirse a este mundo, la Elvira viene y le dice al Frank de que el segundo consejo sería no consumir tu propio producto. Ah, sí, pues una cosa que uno ha escuchado en hartas películas y cosas, y capaz que sé de esta película, no tengo idea. Es como muy insignia esa frase, así como no te fumes tu mercadería o no te consumas tu mercadería. Claro, sí, es una cuestión muy frecuente en este tipo de películas. Uh-huh. Sí, ¿no? Gran película, Scarface, Esteban. Vamos llegando al final. ¿Tenéis algo más para decir? ¿Recomiendas la película? Me imagino que sí. Hay hartas cosas en realidad de las que se podría hablar, pero si tengo que salvar una, así como una temática final, es sobre nuevamente la influencia de Scarface, que son cosas que yo ahora estoy viendo retroactivamente, ya como una persona que está tratando de sacarle el rollo al cine y qué sé yo, y me he dado cuenta de que Scarface, esto lo había escuchado antes, pero ahora viendo más sobre el tema, tuvo una increíble influencia sobre el movimiento hip hop en Estados Unidos. Onda, como muchos artistas ven en Tony Montana como un, no un caso de éxito obviamente, sí, pero como un ícono de esta lucha de obtener fama, poder, a pesar de ser un inmigrante o a pesar de venir desde abajo o a pesar de haber sido nada, tratar de llegar a ser todo. Ice Cube tiene canciones, Nas tiene uno de sus discos, creo que sí. El disco no se llama así, pero muchas de sus canciones dicen The world is yours, que es esta frase que está en el globo que... ¿Cómo se llaman estos? El Zeppelin. El Zeppelin de esa cosa, el Zeppelin que aparece y que Tony Montana como que le hace un salud. Es parte importante de uno de los más grandes discos de hip hop de los 90, claro. Y para atrás también. Con Wu-Tang Clan también había muchas declaraciones. Sí, entonces parece que fue un ícono que entró, claro, por el lado latino del inmigrante, pero que marcó mucho en la música negra. Y estaba hablando de 1983, o sea... El hip hop estaba saliendo de las calles y volviéndose un tema recién. Claro. Me llamó mucho la atención la potencia con la que todo un movimiento cultural, musical, puede enganchar simplemente con estas temáticas en una película que es de latinos, con un actor más encima italiano, pero que igual pega. Las temáticas se sienten y realmente dense una vuelta. Si quieren Google, busquen en YouTube la distinta influencia de Scarface, van a notar caleta de personas que lo mencionan en sus letras. Sí, gran legado el de esta película. Para complementar un poco lo que decía y respecto a esa frase, The world is yours, claro, aparece en ese momento, también aparece en la escultura que tiene Tony Montana en su mansión, que está como al lado de la pileta, cuando él finalmente cae desfallecido. Y también se hace mención en la película original. Y se hizo como la decoración
como que así le marcó el haberlo visto en ese Zeppelin en el momento, lo de haber visto así como una epifanía, como un destino, y se hizo la estatua de la weá, así como realmente era su religión. Claro, seguro, porque él entendía que el mundo era suyo y se lo ganó en la lid que él consideraba la mejor. Sí. Bueno, yo también la recomiendo mucho, es una gran película, es una gran película del género, es una imperdible para las personas que puedan disfrutar con este tipo de largometrajes. Sabido está de que es una de las películas más alabadas dentro del género, hasta el mismo Martin Scorsese se refiere a ella como una de las mejores películas del género. Sí. Así que bien ganado tiene su lugar en la historia cinematográfica contemporánea. Para cerrar, me gustaría tirar el último dato a propósito de lo que tú mencionabas sobre Dog Day Afternoon. Sí. Sidney Lumet, quien había trabajado previamente con Al Pacino, que es el director de Dog Day Afternoon, y precisamente Al Pacino, claro, como tú mencionabas, también es protagonista de esa película, había sido contratado en un principio para hacerse cargo de la dirección, pero como tuvo diferencias creativas con el productor, fue reemplazado por Brian De Palma, y Brian De Palma a su vez contrató a Oliver Stone. Pero la idea de relacionar la película con el éxodo, ¿verdad?, de los cubanos hacia Estados Unidos, con el éxodo de Mariel, fue idea de Lumet y así quedó finalmente reflejado en la película. Con ese pequeño dato nos vamos despidiendo. Un saludo al pobre Manolo, que lo único que quería era estar con María Elizabeth Mastrantonio, y puta que no lo dejó el Tony Montana, pues el peor cuñado de la historia. Claro. Ya pues, nos vamos despidiendo entonces. Te agradezco, Esteban, por la compañía. Gracias por traer la película. Muy buena conversación. Sí, no, peliculón. Nada, para los que como yo la tenían añejo ahí en los recuerdos y necesitan una repasada, véanla. Es otra cosa verla ya con todos estos años de diferencia y con una perspectiva distinta y viendo de repente los personajes no tanto como lo que te presentan, que es lo que a veces le pasa a uno con estas películas de la infancia, a uno en este caso películas de los 80, viéndolas ya viejo, viéndolas ya desde el punto de vista del cuarentón, te das cuenta que siempre uno puede ver trasfondos, a veces puestos ahí por los creadores, a veces rollos que se pasa uno, pero que en películas bien hechas tienen sentido. Entonces da lo mismo si están puestas ahí a propósito o no, te llevas algo. Y nada, esta película me hizo pasarme muchos rollos distintos, tanto históricos, musicales, de cine, de la misma actuación de Al Pacino, que encontré que fue bestialmente buena. Excelente, bacán. Ya pues. Listo, Esteban, que estés súper bien. Nos estamos encontrando en otra ocasión. Cuídense. Chao, chao, que estén muy Nos bien. estamos viendo. Hasta luego. Chau. Además de Cineteca Perdida, te recomendamos que escuches El Álbum Esencial, nuestro podcast hermano donde se analizan importantes discos en la historia de la música. También te recomendamos a nuestro podcast amigo Se Escucha Desde Acá, con toda la entretenida conversación de Carlos Huerta y Felipe Chandía. Te esperamos en el próximo episodio.